Buenas tardes, mi nombre es Sandra García Sinausía y vengo a presentar junto con la doctora Ana Valtierra Lacalle la ponencia titulada Una vida de película, aplicación de los recursos digitales y cortometrajes de mujeres artistas para una educación en igualdad en las enseñanzas regladas. Lo primero, quiero dar las gracias a la organización del Congreso Feminismo Digital por permitirnos presentar esta ponencia. Comenzaremos hablando de las nuevas metodologías de enseñanza, en especial en la didáctica y en la historia del arte y la historia. El uso de las nuevas metodologías, el uso de los recursos tecnológicos, así como visuales, es algo que se ha ido implementando en las aulas desde hace unos cuantos años. Estas nuevas metodologías permiten al alumnado obtener una educación y un aprendizaje significativo, especialmente en las áreas de historia del arte y demás, que son áreas que tradicionalmente se han asemejado con unas metodologías más tradicionales basadas en el uso del libro de texto y poco más. Como comentaba, esto ha ido cambiando con los últimos años y por suerte ahora mismo está muy extendido el uso de la gamificación en estas ramas más pues de historia del arte, las TIC o incluso la realidad virtual, que nos permite trasladarnos a otros países, a otras ciudades e incluso nos permite viajar al pasado y ver edificios, obras de arte, personajes históricos que existieron y que ya no existen. Aparte de este uso de la tecnología, también tenemos los medios audiovisuales, que es algo muy extendido que se lleva haciendo bastantes años, pero que no por ello deja ser interesante para la enseñanza de la historia y, en nuestro caso en particular, de la historia del arte. Centrándonos en el tema que estamos tratando, el uso de estas tecnologías, de estos medios audiovisuales para la enseñanza de la historia del arte con perspectiva de género, recordar y tratar un tema como el feminismo es algo que se lleva haciendo muy poco, por desgracia, en las aulas. Hay una ausencia desde hace muchos años de referentes femeninos en los centros educativos, en todas las áreas de conocimiento y en todas las etapas educativas. Ya sea a través de la legislación, a través de los materiales educativos tradicionales, a través de la ausencia de perspectiva de género del profesorado, con lo cual el alumnado llega a la universidad, llega a la vida adulta con un escaso conocimiento de estas mujeres que formaron parte de la historia, ya fuese como gobernantas, como científicas, como artistas, etcétera. Como dato, decir que el currículo de secundaria, en un amplio estudio que hizo la profesora Ana López Navajas, arroja datos preocupantes, y es que únicamente un 8% de personajes que se citan en los libros de texto de secundaria son personajes femeninos, son mujeres. Es decir, el alumnado está creciendo con esta ausencia de referentes de la mitad de la población. ¿Qué ha sucedido con la nueva ley educativa, con la LOMLOE? Bueno, pues esto está cambiando poco a poco. Por suerte se está incluyendo a las mujeres. En el caso de historia del arte sí que encontramos bastantes cambios. Hace un esfuerzo por incluir esa perspectiva feminista, ya sea en saberes, en diferentes elementos que vamos a desgranar a posteriori. Este esfuerzo debería ir acompañado de una inversión y de una inclusión de un trabajo de parte del profesorado, y que se formase a este profesorado desde los centros
universitarios, para que no se siga perpetuando esa única mirada masculinizada de la historia del arte. Todo esto está contemplado en la ley orgánica, como digo, se puede comprobar, se puede ver, etc. Es decir, nos avala que hablemos sobre mujeres en historia del arte, que lo hagamos a través de cortometrajes. Sí. Para comenzar, se nos incluye en la nueva legislación que las metodologías educativas deben ser innovadoras, que deben estar centradas en el alumnado y que se nos insta a potenciar la gamificación, el uso de medios audiovisuales, etcétera, para trabajar todos los contenidos de educación en todos los niveles. ¿Qué pasa con el tema de la perspectiva de género? Bueno, pues en el caso de Historia del Arte, la competencia específica número 8 especifica que se debe integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se le ha dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, que hay que visibilizar a estas artistas y promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo vamos a conseguir? A través de cortometrajes histórico-artísticos de mujeres. Es una manera, una herramienta para trabajar toda esta temática que hasta ahora no se ha trabajado en legislaciones anteriores de una manera que el alumnado se vea incentivado por ello. También nos aparecen los criterios de evaluación, esta perspectiva feminista de, pues por ejemplo, conocer las principales figuras femeninas, mujeres que hasta ahora no se han conocido, puesto que el currículo de educación, de historia del arte, de bachillerato, no contemplaba a las mujeres, pero sí a cientos de hombres. ¿Qué pasa con estas mujeres artistas? Bueno, pues vamos a trabajar algunas de ellas, disculpad, a través de, como comentaba, de los cortometrajes, de las películas que de ellas se ha hecho. Es decir, una manera de trabajar a estas mujeres. El primer ejemplo que he traído es la película de Margaret Kane, titulada Big Eyes, que nos habla sobre la historia de esta artista, Margaret Kane, y de su marido, quien vendía sus obras y decía que era de ella. Bueno, vamos a hablar de varias películas, no quiero destriparlas, las podéis encontrar en muchas de las plataformas, así como en YouTube. Y lamentablemente no he podido poner los fragmentos, puesto que al subir el vídeo a YouTube me ha impedido que publicase el vídeo por derechos de imagen al incluir los fragmentos de película, pero aún así lo vamos a comentar. Esta artista se vio envuelta en un caso de suplantación por parte de su marido, quien también era artista, pero con mucho menos éxito que ella. Él dijo que esas obras eran suyas, algo que está demostrado que no era así, puesto que tuvieron que pintar una obra al momento, los dos juntos. Esta película nos muestra una mujer que se vio ninguneada por su pareja, su igual, y su pareja siendo artista también. Esto es algo que hemos visto con muchas artistas. Esta película se centra bastante en su vida, pero también mostrándonos esas obras de arte. Eso es lo que queremos que tengan estas películas, que no solo se centren en la vida del artista, que muchas veces se nos muestra como algo morboso o incluso como un ejemplo de superación únicamente, pero dejan atrás su faceta artística, y es algo que pues como entretenimiento funciona muy bien, pero para enseñar, para tener un aprendizaje significativo no nos sirve. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Otra de las artistas que se ha trabajado, o sea, que se ha llevado al cine es Camille Claudel. He traído dos ejemplos de películas muy diferentes entre sí. La primera, la que vemos en tonos rojos, la
tiene unos cuantos años y nos trata su relación con Rodin. Se centra mucho en eso. Es verdad que salen obras de arte, pero se centra mucho en su vida. También es el caso de la obra en la que aparece Juliette Binoche, que podemos ver a la derecha. Esta obra también se centra mucho en la persona de Camille Claudel, pero desde un punto histórico mucho más correcto, mucho más exacto, donde hay más rigor histórico, con lo cual nos serviría mucho más para llevarla a las aulas. Otra obra, otra película sobradamente conocida, de una artista sobradamente conocida como es Frida Kahlo, eh, interpretada por Salma Hayek, es una película que sí que se centra mucho, por ejemplo, en su vida, en cómo llega a crear ciertas obras. Se nos muestra mucho también su relación con Rivera, pero pese a que sí que trata muchos temas de su vida, bueno, la vida de Frida Kahlo sí que genera cierto morbo, podríamos decir, y cierto interés por su vida. Pese a ello, es una obra que nos muestra bastante bien al artista. Y por último he traído una película, la de Hilma af Klint, una pintora eh, que se ha conocido mucho más en los últimos años, que se le está dando el valor que se merece. Es una película que trata muchos temas de feminismo, aparte de tratar la vida y obra de esta artista de una manera muy bien hecha, no solo centrándose en su faceta privada, sino que también nos muestra su manera de crear, que es muy particular. Yo recomiendo especialmente esta película. Y para finalizar, me gustaría hablar un poco de las conclusiones. En general, los cortometrajes sobre estas mujeres artistas nos muestran su obra, pero también la parte de su vida y su contexto histórico, el cual es importante para comprender cómo crean. Si bien es cierto que esto puede resultar un arma de doble filo, ya que no son documentales, sino que están creados para entretener y para que el espectador pueda seguirlo sin ningún tipo de problema, pueda resultar interesante, etc. Entonces, para poder utilizar estos cortometrajes históricos, esta filmografía de mujeres artistas, tenemos que hacer un esfuerzo como docentes para que sea una herramienta útil para nosotros y no simplemente una manera de pasar el rato. Pese a que, como comento, se tratan muchos temas personales de las artistas, muchos temas que no son su obra en sí, sí que nos ayudan a hacernos una imagen global de estas mujeres, así como que el alumnado conozca a estas artistas, ya que, como hemos dicho anteriormente, no tenían representación ni en la legislación ni en los libros de texto. Entonces es una manera muy útil de ir introduciendo a estas mujeres en el conocimiento del alumnado. Y bueno, pues por último, dar las gracias a todas las personas que vean este vídeo, que hayan formado también parte del comité del congreso, y simplemente decir que estoy a su entera disposición si surgiese cualquier duda. Mi correo electrónico es sgarcia@ucjc.edu. Cualquier tema estaré encantada de comentarlo. Muchas gracias.